Buenas tardes, mi nombre es Kelly Lorena Galvez Rincón, mi tutor Diego Gaitán. Estudio licenciatura en Pedagogía Infantil en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Soy de Valledupar, Cesar. Hoy les vengo a explicar sobre un trabajo de estadísticas. Se lo explicaré paso a paso, el cual es el siguiente. Primer punto. Con un grupo de personas de la empresa SA, encontrarán la cantidad de errores que cometen al diferenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Tipos de formato: libros contables, libros de inventarios, facturas, ingresos, nómina, otros. En los libros de contables encontraron un número de errores 14. En el libro de inventarios 8 errores. En la factura 5, en los ingresos 3, en la nómina 9, en otro tipo de formatos 4. De acuerdo con este problema que nos han mostrado, vamos a resolver unos incisos A, B, C, D, o sea, que es lo que son a continuación. A. ¿Cuál es la población? Muestra y variable. ¿Qué tipo de variables se estudia? La población que se estudia es las personas de la empresa, Pero ¿cuál es la muestra? La muestra escogimos un grupo de las personas de la empresa, SA, solamente un grupo, no todas las personas de la empresa, solamente un grupo. ¿Cuál es la variable? La cantidad de errores que cometen los empleados al diferenciar formatos contables. Tipo de variable que se estudia: cualitativa. Inciso B. ¿Qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Justifique que es su respuesta. Bueno, la medida de tendencia central que tiene sentido calcular en este caso es la moda, porque de esta manera conocemos cuál es el formato contable donde cometen más errores. La moda nos permite conocer cuál es el elemento con mayor frecuencia. Por ejemplo, la imagen que tenemos ahí se observan que la moda aquí es porque son 3, es el que más se repite, tienen la misma estatura. La moda es la que más se repite, la que tiene mayor frecuencia. Inciso C. Calcule e interprete las medias de tendencia central que tenga sentido. Bueno, la que escogí fue la moda. Esta nos indica que en el formato de libros contables donde cometen más errores con frecuencia de 14. Siguiente inciso, D. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Sí se puede calcular por medio de la medida de posición. ¿Cuáles? Las cuales se clasifican en 3 grupos: cuartiles, decimales, percentiles. Lo primero que debemos hacer es ordenar los valores de menor a mayor. Miren cómo ha quedado: 3, 4, 5, 8, 9, 14. Donde 3 tienen la primera posición, donde 4 la segunda posición, 5 la tercera posición y así sucesivamente. Después escogemos algunos de los tipos de medida de posición o según la petición, según lo que pida el profesor. En este caso, es libre escoger cuáles que deseamos. Yo cogí el cuartil. Voy a averiguar cuál es el cuartil número 1 y cuál es el cuartil número 3. Para conocer la posición de estos cuartiles, necesito resolver la siguiente fórmula. C igual a N, entre paréntesis, número de cuartil dividido entre 4. 4 ¿por qué? Porque cuartil significa 4, dividir las cosas en 4. Bueno, C significa cuartil, igual el número de datos. Entonces, miren, C1, entonces el número de datos es 6, porque son 6, 3, 4, 5, 8, 9, 14. Dividido entre 1, que es el número de cuartil que quiero buscar, dividido entre 4. Esto me da 1.5. Lo voy a redondear a 2. Entonces voy y cuento la posición número 2 para ver cuál es el cuartil número 1. Entonces, miren, el 1 viene siendo el 3 y el 2 viene siendo el 4. Entonces, la posición 2 la encontré en el número 4. Entonces, el cuartil número 1 es el 4. Así vamos a hacer para conseguir el cuartil número 3. Entonces, colocamos cuartil número 3 igual a 6, el número de datos, 3 porque es el cuartil que queremos buscar dividido entre 4. Eso nos da 4.5, lo redondeo a 5. Lo puedo redondear a 5 porque después de 5 sabemos que lo podemos redondear. Si fuera 4.1, 4.2, sí lo tenía que dejar en 4. Entonces, mi resultado es 5. Voy allá a los 6 datos que tengo y cuento a llegar hasta la posición 5. Entonces, donde me da la posición 5 es en el número 9. Entonces, mi cuartil número 3 es el número 9. Y así sucesivamente para conseguir los otros cuartiles. Bueno, siguiente inciso.
Bueno, aquí vamos a tener un nuevo problema. Los ingresos anuales de millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2.5, 3, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5, 50. De acuerdo con estos datos que nos han dado, vamos a resolver otros problemas, otros incisos A, B, C y D, que son los siguientes. A. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas. Bueno, las medidas de tendencia central son media aritmética, mediana o moda. La media aritmética también la conocen como promedio. Para hallar la media aritmética tenemos que agrupar todos los datos que nos dieron allá, o sea, los 2, 2.5, entonces lo vamos a agrupar y los vamos a sumar. Y esa suma, el resultado de esa suma lo vamos a dividir por el número de datos. Aquí el número de datos es 10. Bueno, ahí nos va a dar ese resultado. Ese resultado que nos va a dar es el promedio de ingresos, esa es la media aritmética, el promedio. Entonces, esa suma nos dio 8.675. Entonces, quiere decir que el promedio de ingresos anuales es de 8.675 millones de pesos. Eso es lo que gana una persona promedio anual. ¿Cómo hallar la mediana? La mediana, por ejemplo, si los datos no están organizados, lo primero que tenemos que organizarlos de menor a mayor. ¿Qué les iba a decir? Por ejemplo, cuando la mediana, tenemos que saber si hay datos pares o impares. En este caso, si los datos fueran impares, por ejemplo, un 7, entonces vamos a dejar a la derecha 3 números y a la izquierda 3 números. Cogemos el del centro. Ese va a ser la mediana. En cambio, aquí que los números son pares, que hay 10, entonces vamos a dejar 4 a la derecha, 4 a la izquierda y vamos a coger los dos del centro. Esos dos los vamos a coger y los vamos a sumar y los vamos a dividir en 2. ¿Por qué los dividimos en 2? Porque son 2 datos para que nos dé 1. Ese resultado viene siendo la mediana. Por ejemplo, en este caso nos dio 3.6. ¿Cómo hallamos la moda? La moda, bueno, es muy fácil. Miramos cuál de los 10 datos que tenemos, cuál es el que más se repite, cuál es el que tiene más frecuencia. En este caso es el 3, que mire que se repite 2 veces, en cambio los otros no se repite ninguno. Siguiente inciso. B. ¿Cuál es la medida de tendencia central? Es la más apropiada para presentar los ingresos anuales. ¿Por qué? Bueno, la medida aritmética es la más adecuada, porque esta nos ayuda a calcular los ingresos anuales de millones de pesos de los empleados. Ustedes saben que reunimos todos los datos, los dividimos por eso y ahí sacamos exactamente quién se está ganando totalmente anualmente. O sea, nos facilita mucho esto de manera fácil. Siguiente inciso. C. El 75% de la población está por debajo de qué ingreso. Para conocer este dato utilizamos el tercer cuartil. Es un valor que supera a lo más del 75 de los datos y lo supera por lo más del 25 de ellos. Tenemos que resolver esta fórmula. C, que significa cuartil, igual con el número de datos, el número de cuartil que queremos buscar. En este caso vamos a utilizar el 3 dividido entre 4, porque tú sabes que si es cuartil es 4. Entonces C3 por 10, que es el número de datos, 3 el número de cuartil, dividido entre 4, eso nos da 7.5. Lo vamos a redondear a 8. En ese 8 lo vamos a buscar donde están los datos. Ya saben que tienen que estar ordenados de menor a mayor. Contamos hasta llegar a la posición 8. Entonces, donde un 2 va a ser 1, 2.5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos da el 6.5. Esto quiere decir que el 75% de los empleados tiene un ingreso anual menor a 6.5 millones de pesos. Siguiente inciso. D. El 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Para conocer este dato, calculé el cuartil 1. Es el valor de la variable que supera más del 25% de los datos y es superado a lo más del 75% de ellos. En la distribución ordenada de menor a mayor. Bueno, ustedes saben que tiene que estar ordenado de mayor a menor. Usamos la misma fórmula de la pasada, sino que no va a poner 3 porque no estamos buscando el cuartil número 3, sino el cuartil número 1. Esto nos da 2.5, lo vamos a redondear a 3. Vamos a ubicar esta posición la vamos a buscar en los datos, en los 10 datos, nos dio 3. Bueno, entonces quiere decir que el 30% de los empleados tiene un ingreso anual por debajo de 3 millones de pesos. Siguiente. Bueno, otro problema. Vamos a tener otro problema para resolver el siguiente índice. El problema se trata: se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha percutido con su medida, obteniendo lo siguiente.
Miren las tallas, 1,45. 1,45 viene siendo el límite inferior. 1,55 el límite superior. Miren, ahí están los datos, frecuencia relativa acumulada. La X significa amplitud. Amplitud. Entonces, seguimos adelante. Vamos a ver qué tenemos que resolver unos incisos de acuerdo a estos datos. Entonces, primer inciso. ¿Cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variables se estudia? Población, los pacientes que asisten a terapia psicológica. No. ¿Cuál es la muestra? 69 pacientes. Vamos a coger 69 pacientes de los que asisten a terapia psicológica. ¿Cuál es la variable que queremos hallar? Su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida. ¿Qué tipo de variable me va a estudiar? Cuantitativa. Bueno, seguimos adelante. B. Encuentra las medidas de tendencia central e interprételas. Miren, para nosotros poder hallar las medidas de tendencia central, tenemos que terminar de llenar la tabla que habíamos visto anteriormente, porque está incompleta, entonces tenemos que llenarla. Tenemos que hallar la XI, que significa que es la marca de clase. Y para hallarla sería así: el límite inferior más el límite superior. Como ya les he dicho, ¿cuál era el límite inferior? El límite inferior, por ejemplo, del primer talla es 1,45 y el superior 1,55. Estos dos los vamos a sumar y los vamos a dividir por 2. Este resultado viene siendo la marca de clase. Entonces, ¿qué? Entonces ya llenado eso, entonces vamos a llenar también, a completar. Nos piden también para hacer esa medida de tendencia la XF, que significa la suma de la X con la frecuencia. Entonces, ¿cómo tenemos eso? Es la multiplicación de la marca de clase con la frecuencia acumulada, y ese es el resultado de estos dos, de la suma, o sea, de la suma de X y F. Eso necesitamos sacarle el total al final, porque lo vamos a necesitar para la medida de tendencia, para resolver la medida de tendencia que sigue. Bueno, siguiente. Bueno, para hallar la medida aritmética. Para hallar el promedio utilizaremos la siguiente fórmula. X igual la suma de la frecuencia, que fue la que yo les dije que era necesario el resultado de la frecuencia sobre el número de datos. Miren, ahí está. El resultado nos da 61.5 centímetros. Quiere decir que el promedio de las tallas de los 69 pacientes de terapia psicológica es de 1,75 centímetros. Bueno, siguiente. Para hallar la mediana. Primero se hallará la media. ¿Cómo se halla la media? Cogemos el número de datos, en este caso que son 69, y lo dividimos entre 2. Este nos da 34.5. Eso lo vamos a redondear a 35. Entonces ese número lo vamos a buscar en la frecuencia relativa acumulativa. Lo vamos a buscar ahí. Bueno, y si si no se encuentra, si no encontramos ese dato, el 35 exacto, entonces buscamos el que sigue. Entonces encontramos que es el número 59. Entonces esa casilla, toda esa columna, toda esa casilla está ahí, la que está ahí sombrada de amarillo, la vamos a utilizar para buscar la mediana. Para eso necesitamos la siguiente fórmula: mediana igual al límite inferior más amplitud, es el número de valor, la posición, que ya lo tenemos resuelto, FI menos 1, quiere decir que no va a ser la posición que escogimos, sino la que está menos 1 de ella. En este caso viene siendo 34. El límite inferior, ya saben que es 160. La amplitud, ya saben que lo conseguimos como el límite superior menos límite inferior. Así encontramos la amplitud. La frecuencia anterior va siendo 34. La frecuencia I viene siendo 21. Y la posición 35. Bueno, eso llenamos los datos. Lo primero que vamos a resolver es lo que está entre los paréntesis. Ya resuelto lo entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, ya aquí la mediana igual al 160 más 10. Entonces el 10 lo multiplicamos por 1 y ese resultado lo dividimos por 50. Ya al final eso sí ya lo sumamos. Pero primero que todo resolvemos el paréntesis. Entonces la mediana nos dio
1,62 centímetros. Seguimos. La moda. Esta la vamos a hallar con la frecuencia. Es muy importante que estén organizados. Bueno, vamos a utilizar los datos del anterior dato, los datos que utilizamos para la mediana. Casi los mismos datos, sino que la fórmula cambia. El límite inferior es 160. La amplitud, ya saben que es límite inferior, superior más límite inferior de ahí, de esa línea, de la misma línea. La FI menos 1 es 21. La F1 más 1 es 8. La F1 es 25. Ahí vamos a utilizar el dato de la FI hacia arriba y la frecuencia de abajo, los otros datos. Empezamos a llenar los datos, todo. Primero resolvemos lo de paréntesis. Ya después, cuando resolvamos lo del dato, entonces ya saben, por ejemplo, si es 170 más 10, entonces ya saben que 10 tenemos que dividirlo, ahí nos está enseñando la flecha roja. Eso lo multiplicamos por 4 y ese resultado lo dividimos por el de abajo. Eso después ya al final, si sumamos el resultado, que nos da así. C. Encuentra 3 medidas de posición. Bueno, yo voy a buscar las medidas de cuartil. Voy a buscar el cuartil 1, cuartil 3 y cuartil 4. Ya saben que para eso necesitamos llenar, por ejemplo, el cuartil 1. Bueno, 1 por el 1, que es el cuartil que queremos desear, por 69, que es el número de datos, dividido entre 4, que es el cuartil. O sea, tenemos que dividirlo siempre. Eso me da 17,25. Como ahí no está 17, busco y me acerco. Llego al 34. Eso voy a utilizar la frecuencia absoluta acumulada. Esa columna ahí es la que voy a utilizar para buscar el cuartil. Bueno, entonces el cuartil número 1 es 34. Quiere decir que son las tallas de 1,55 a 1,60. Bueno, el cuartil número 3 es 3 por 69, el número de datos dividido entre 4 me da 51,75. Lo redondeo a 52. Pero como en la frecuencia absoluta acumulada no lo encuentro, entonces busco el que sigue. En este caso es el 59. Entonces quiere decir que el cuartil número 3 está en la frecuencia acumulada donde está el 59, que quiere decir que son las tallas de 160 a 170. Bueno, para hallar el cuartil número 4, ya saben, 4 por 69 dividido entre 4, el resultado me da 69. Voy y busco allá en la columna de frecuencia absoluta acumulada, encuentro, miren, ahí está, 69, exactico está. Quiere decir que el 180, 175 es el cuartil número 4. Bueno, nos dicen al final, escriba 3 conclusiones usando los IT, B y C. Lo que usamos la media aritmética, la mediana y la moda, o de los cuartiles. Bueno, mi primera conclusión: el promedio de tallas de los 69 pacientes de terapia psicológica es de 1,61.5 centímetros. Segunda conclusión: el dato en centímetros que más tiene frecuencia o se repite es de 1,60.5 centímetros. 3. El cuartil 3 nos dice que el 75% maneja una amplitud entre 155 y 160 centímetros. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Feliz día.